Yo, yo recuerdo esa canción. Sí, me acuerdo de esa canción. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es este lugar? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué está pasando? Un momento. ¿En qué dimensión estoy? Señora, dígame, ¿en qué dimensión estamos? ¿En qué dimensión estamos? ¿En qué dimensión estamos? ¿En B? Estamos en la dimensión B. Estamos en la dimensión B, pero yo... ¿Alguien me puede decir en qué dimensión estamos nuevamente? Bueno, ustedes deben estar más perdidos que yo, ¿verdad? Bueno, además nunca deben responderle a extraños, nunca. Gracias. Nunca deben responderle a extraños, por eso me voy a presentar. Mi nombre es Omus Sumo Fleir. Sí, soy científico. Toda mi vida me la he pasado, he tratado de ayudar a la gente. Y muchas veces lo he logrado. Otras veces, en cambio, la vida me ha dado muchas sorpresas. Bueno, les cuento, soy originario de la dimensión A. Pero los últimos 50 años estuve en la dimensión C junto con mis hijos, que muy a propósito estaba con ellos justo antes no sé por qué estoy aquí. Necesito de su ayuda. Quizás saben algo de un niño llamado Luderich. O quizá algo relacionado con él.
¡Ja! Es él, es él. Sí, tú aparecías cuando hablaban de mí varias veces. Y quizás tú me puedas ayudar a resolver lo que no sé de Luderich. Quizás me puedas ayudar a saber dónde está. Ven, ven conmigo. Sí. Siéntate aquí. Siéntate aquí. Eso es. Eso es. Eso es. Ahora, también. Tú también estás ahí. Sí, ven, siéntate por favor, siéntate también ahí. Ustedes me pueden ayudar a resolver estas preguntas. Yo a ti también te conozco. Tú también puedes tener las respuestas que necesitamos. Ven, siéntate ahí. Sí, ahora ustedes me van a responder todas las preguntas que tengo, ¿ok? Sí. No es necesario. Todas las preguntas que tienes las puedes responder acá, en este libro. Aquí encontrarás todas las respuestas. ¿Aquí puedo encontrar las respuestas? Todas, una a una. Todas las respuestas. ¿Es esto posible? Un libro que habla de Luderich. Bueno, lo leeré. Adiós. Adiós. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia. Hoy pues queremos hacer la presentación del libro Luderich Interdimensional. Su autor es Jacobo Peña, un niño de 13 años que acaba de publicar su libro, y hoy nos acompaña en esta tarea dos personas que son muy importantes para nosotros. Bienvenidos y bienvenidas esta tarde al Fondo de Cultura Económico. Mi nombre es Francisco Pachón y tengo el gusto de estar con ustedes para presentar, para hacer el lanzamiento del libro Luderich Sidereal Interdimensional, una novela de ciencia ficción y fantasía de 689 páginas, escrita por Jacobo Peña Mesías, un autor de tan solo 13 años. Como les digo, mi nombre es Francisco Pachón y a continuación tendremos una conversación entre el autor de este libro y las comentaristas del día de hoy, Vanessa Vargas, educadora de vocación durante más de 25 años, licenciada en lenguas modernas, con maestría en educación y especializada en el desarrollo de competencias comunicativas y procesos de pensamiento. Cree que la creatividad es la piedra angular del desarrollo y que los maestros deben abrir todas las puertas a los infinitos mundos posibles de los educandos. Muy interesante. Gracias. También tenemos con nosotros a Natalia González Melo, profesional de creación literaria de la Universidad Central, estudiante de la Maestría de Estudios Editoriales del Instituto Cabra y Cuervo y ganadora del concurso Mirabilia de Ciencia Ficción en el año 2019, con el cuento Valeria 2.0, su relato Timothy, perfecto. Timothy hace parte de la antología de ciencia ficción Dispositivo Distópico. Y bueno, no siendo más, les quiero ceder la palabra a nuestros anfitriones del día de hoy. Hay algo muy importante, y es que les deseo un buen vuelo en esta que es la aerolínea de ustedes de la imaginación. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Como amablemente me han presentado, pues yo soy educadora
y creo que pocas cosas le pueden dar tanta emoción y tanta alegría a un educador como pues compartir un escenario como estos con uno de sus estudiantes que por mucho supera las cualidades que pudiera tener el maestro. Y conocer hoy también a Natalia, que no conozco, pero pues es una promesa de la escritura y trae también muchas ideas renovadas y la experiencia de ese que se lanza al ruedo a escribir. Así que les doy pues la bienvenida a ustedes y les agradezco a todos por estar acá. Yo quiero hacerle algunas preguntas a Jacobo para que podamos pues conocer algo de este universo Luderis que apenas comienza. Y parto de mi experiencia, que es la de la educación. Para nosotros los educadores pues esto es muy importante, que los jóvenes lleguen más allá y expandan horizontes, pero difícilmente vemos que lo hagan. A veces hay como unos contrasentidos allí. En la clase de pensamiento formal que veíamos con Jaco y con otros queridos estudiantes que nos acompañan y nos rondan por ahí, así, de nombre que empiece por Ma y termine por Noel y así, decíamos en la clase de pensamiento que hay una frase que se le atribuye a Piaget que es muy importante, y es que lo real es solo un subconjunto de lo posible. Dice en su universo Luderis, Jacobo, que no existen los límites entre la fantasía y la realidad. Y acabamos de ver en el tráiler que esta es la chispa iniciadora del universo Luderis, la incansable lucha por preservar la poca luz restante entre las sombras de un mundo demasiado adulto. Y yo creo que a uno de adulto le tiene que pellizcar que haya un mundo demasiado adulto. Entonces mi primera pregunta, Jaco, es ¿por qué crees que la educación se centra tanto en lo real, tan poco en lo posible, y cómo podemos hacer para expandir esos límites? Bueno, primero que todo quería agradecer mucho a todos los que vinieron, que pues es súper especial para mí que todos estén aquí, pues estoy muy feliz de publicar este libro y de poderlo compartir con todos ustedes. Bueno, sobre esta pregunta, sí, por ejemplo en el Merani esto es bastante diferente porque pues, justamente hay clases como pensamiento que se enfocan en expandir ese mundo, pero sí es cierto que la educación a veces pues en Colombia y en muchos otros lugares se centra como en lo que puede servir. Tienes que prender. Ahí. Tiene que ser el medio. Ahí. Listo, mucho. Suena un poquito mejor. Si no lo escucha, un poquito mejor. Estabas en otra dimensión, no estabas, todo nos pasó. No, pues sí que, primero sí que, pues dar las gracias a todos los que vinieron, muchas gracias por estar aquí y estoy muy contento. Y sobre la pregunta que me ha dicho la profe, era que en el Merani justamente hay clases de pensamiento, otras materias. Pensamiento es una materia transversal, o sea que se aplica a muchas materias y por eso es tan importante en el Merani. Y pues ahí lo que nos hacen es tratar de expandir un poco esos límites que se enseñan normalmente en la educación como más convencional, pero sí es cierto que muy recurrentemente solo se enseña como en una mentalidad de para lo que me puede servir, es lo que yo creería, como hay como sí contenidos muy particulares que solo para ver en el trabajo esto, cómo se va a aplicar, cómo se va a hacer esto, cómo se va a hacer esto, como si fuera todo como preparándose. Eso es lo que yo creería, y no como si ya fuera importante el solo hecho de pues estar viendo esos contenidos. Y me parece que pues es muy valioso, digamos, eso que se enseña en el Merani y sí, en otros lugares también, pero en el Merani es uno de los que más lo he presenciado, y es tratar de hacer que se disfrute cada momento y que se saque al máximo provecho de él, como buscando más allá, más en la profundidad de las cosas. Y pues eso rompe un poco con el esquema de lo que naturalmente se ya le llama a la educación. Y también con base a eso, pues una vez escribí mi libro, lo que traté de hacer es como demostrar
realmente en el fondo lo que yo podría hacer. Y justamente un mundo demasiado adulto, lo digo porque es justamente pensando solo como en el trabajo, en las etapas, en lo que debe ser, como fase tras fase con unas reglas determinadas, cuando esto no necesariamente debe ser así. Y en mi página también lo digo, que para la imaginación, para la creación, pues no tienen que haber estas reglas que seguir necesariamente, y que se disfruta mucho más sin ellas. Y bueno, también quería agradecer al Fondo de Cultura Económica por este espacio, que es súper bonito. Pues no sea tan largo, pero lo aprovecharemos al máximo, y muchas gracias. Sí, aplausos. Gracias a ti por esa respuesta. Y tú dices la imaginación, la creatividad. ¿De dónde se alimenta la creatividad? A las personas, creo que los adultos acá decimos, no, con los años a uno se le van acabando las ideas, uno se vuelve menos creativo. ¿De dónde se alimenta la creatividad? Bueno, digamos específicamente en mi caso, digamos, desde mis personas más cercanas como familiares, desde pequeños sí, siempre me han introducido mucho como ese mundo. Pues me contaban muchas historias, digamos, si querían que me cambiara, que comiera o lo que sea, pues era a través de una historia, para que no fuera aburridor. Entonces, pues desde ese momento ya me empezó a interesar mucho el tema de crear historias y de, sí, como entrar en ese mundo más imaginario. Pero yo creo que en el caso de cualquier persona, esto se puede conseguir muy fácilmente. Como una cosa que yo escribí en la página web era a través de como actos sencillos, pero poniéndole significados. Entonces, no sé, a mí, al menos a mí me pasa que recoger un palito o ver algo, simplemente sentir el viento, cualquier cosa, eso genera una sensación que ya de por sí es como un microuniverso. Y ya de ahí a empezar a escribir, realmente es un proceso muy corto, porque digamos este libro lo duré escribiendo casi 3 años, pero lo más importante se hizo en el principio, cuando uno adquiere como esa inspiración que se da casi naturalmente, y solamente es como tratar de poner atención y sí, como sentirse bien con algún objeto, con cualquier situación en particular, y ahí con base a esa sensación empezar a construir una historia. Y pues eso es básicamente de donde yo creería que surge esa imaginación que después se va a buscar. O sea, estás por ahí. Aquí está la creatividad, aquí están las ideas persiguiéndonos a todos. Sí, pues yo diría así. Los otros jóvenes que como tú inventan historias, aquí tienes amigos y compañeros que crean historias contigo desde hace años, crean unos juegos, se inventan unas cosas muy originales y las han hecho por mucho tiempo, y también quizá podrían publicar libros. ¿Qué se necesita para que un joven como tú pueda hacer eso? Porque es un camino que pensamos que es de los adultos. Y una pregunta que te hicieron en un en vivo que tuvimos hace unos días fue, pues como, y que no se podía responder, la hacían en el chat, no se alcanzó a discutir, era ¿cómo hace uno para compaginar esa pasión por escribir, que no es una tarea, es una pasión que tú tienes, con el rendimiento escolar, con las tareas? ¿Cómo hace uno todo eso? ¿Cómo hacen ellos? ¿Cómo hacemos nosotros para empezar a escribir? Bueno, yo sí, justamente lo que tú decías, que no era como una tarea sino una pasión, pues eso era como lo primero, que pues es no tomarlo, digamos, el hecho de escribir todo el día, todos los días, y teniendo como esa meta de publicarlo, es primero que todo no considerarlo como si fuera como disciplina, como una tarea ahí, sino justamente pues disfrutarlo. Yo creo que ese sería el primer paso. Y una vez ya lo empiezas a disfrutar, a medida que vas escribiendo tu historia, pues para quienes quieran escribir un libro o cuentos, lo que más me ha funcionado es tratar de como ponerle suspenso a tu propia lectura de tu propio libro. Entonces, cuando empiezas a escribir algo, a veces es muy bueno planear cosas y eso, pero a veces también es bueno como dejarse llevar en algunas cosas y no planear lo que viene, porque así es como que tú no sabes lo que le va a pasar a tu protagonista, tú no sabes lo que va a pasar con el antagonista, con el escenario. Pues básicamente, o lo que yo pensaba era que fuera sorpresa para mí, para que me emocionara, y ese fue el motor que me hacía escribir todos los días, porque pues yo necesitaba descubrir qué era lo que iba a pasar. Entonces ya el hecho de sentir esa sensación, yo creo que es el motor más grande para escribir. Y obviamente tener en cuenta, si se quiere publicar, pues
siempre mantener esa pasión en cada momento, desde la escritura hasta ya después en el proceso de edición, que es un poco largo a veces, pero siempre mantener como esa pasión pues, por tu libro. Esa sería mi recomendación. Por tu libro y por lo que uno haga, dices Claro, tú en sí. tu página. Tú dices, lo importante no es escribir y producir cosas, sino lo que uno haga. Después de imaginar, uno puede ir a jugar un partido de baloncesto, dices tú, pueden hacer cualquier cosa. Sí, pues en mi caso, por ejemplo, era la escritura, pero yo creo que eso se puede aplicar a cualquier sueño que uno tenga, cualquier pasión que uno tenga. Ponerle como, sí, como esa chispa antes de comenzar y de ahí ya todo es más fácil. O así me ha funcionado a mí. Luderis entra un tema que es bien complejo, entra muchos temas, pero ahorita no podemos hablar sino un poquitico. Entra un tema que es muy complejo en estos tiempos difíciles que vivimos, la pandemia, todo lo que ha pasado, lo que nos ha sucedido, y este personaje se va por distintos mundos en busca de lo simple y en busca de la ternura. ¿Cómo es eso, Jaco? ¿Y cómo podemos nosotros, que a veces estamos tan agobiados, buscar la ternura? Bueno, sí, eso era algo que tenía pensado, sí, como escrito en la página también, que, bueno, Luderich, para hablar un poquito de Luderich, lo que significa que va como en un viaje a través para encontrar la ternura, es porque al principio fue un personaje muy conflictivo, ¿no? Porque en el escenario que empieza, que es un orfanato, pues no dan los mejores tratos, entonces comienza como muy enfadado con todos, con las familias sustitutas, como con la vida en general, y lo que va haciendo a través del libro, siguen cada vez pues corre más peligros y pierde algunas cosas, cada vez está en más riesgo. Lo que le hace tener ese riesgo es encontrar como, sí, esa ternura, como ese montón de cosas buenas, y entre todo lo malo, como, no sé, una pizquita por aquí, una pizquita por allá, es lo que yo me imagino sobre eso. Encontrar como en algún sentido la pureza de ese mundo en que lo rodea, y justamente eso también es lo que le da la potencia para continuar su viaje. Y al final del libro lo que se muestra es algo muy relacionado con eso, pues que lo tienen que leer para descubrirlo y que... No hay spoiler hoy, nada. Toca leerlo. Última cosa, tengo como 45 preguntas, pero aquí no tenemos todo este tiempo, pero podríamos hacer otra entrevista en otro momento, un en vivo, otra cosa, para todos los que se inscriban desde ahora al universo Luderich y vayan conociendo esta aventura. Yo te preguntaría, ¿tú qué crees que Luderich le diría hoy a toda esta gente que está acá reunida y a los gobernantes, ahora que estamos además en época de elecciones, de cambios, de montones de cosas que están pasando en el mundo, y a los jóvenes como tú? ¿Cuál sería el mensaje de Luderich sin spoiler? Digamos que igual a través del libro el mensaje que quiere transmitir Luderich cambia muchísimo, como en cada capítulo hay mucho cambio en la trama de la historia y eso cambia bastante, pero en el fondo siempre se trata de transmitir justamente esa necesidad de lo simple, porque pues al fin y al cabo pues en el libro pasan muchísimas cosas de otros mundos y cosas obviamente de ficción que no van a pasar en la vida real, pero encontrar pero encontrar entre todo ese mundo de lo complejo algo sí que sea como una fuente de energía para pues la vida de cada quien, que sería lo más importante en ese caso. Es como encontrar esa pureza justamente, y eso es básicamente lo que hace Luderich a través del libro. Entonces para los que están aquí o para quienes quieran leerlo, pues ahí ya tendrán una pistica de más o menos hacia dónde van caminados, y también sí les podría servir pues a cada uno en su vida también. Todo lo demás lo dejo yo así en reserva para otro encuentro. Hay muchas cosas más por saber de este universo que apenas comienza, de este primero de 7 libros de la saga, ¿no? Esa es la promesa, la apuesta del autor. Gracias, Jaco. Vale, yo voy a ser un poco rebelde, me voy a quitar también un tapabocas aprovechando el distanciamiento social. Creo que primero quiero hablar de cómo me sentí yo como lectora, porque, bueno, gracias por cierto Vanessa por compartir este espacio, gracias Jacobo por la invitación. Aunque no lo crean, Vanessa y yo no estábamos coordinadas ni en preguntas ni en Office, solo por si acaso.
esto de coordinar colores y lo de las cosas interdimensionales son casualidades de la ciencia ficción. Interdimensional. Miren, esto es ciencia ficción y la ciencia ficción alcanza la realidad siempre, lo hemos visto. Y quiero hablar desde mi experiencia como lectora, porque afortunadamente yo fui de esos lectores que pudo ser tocado por este mundo geek, que alcanzó a leer sagas. Yo alcancé a crecer leyendo, bueno, no leí Harry Potter, pero sí alcancé a leer cosas como Percy Jackson, las crónicas de los Kane, los cazadores de sombras, y todo este mundo para mí fue un llamado y fue un gancho para la escritura también. Creo que cuando uno primero es lector antes que escritor, y la lectura siempre está alimentando tu mundo como escritor. Y cuando leí este libro fue hermoso reconectarme con esos sentimientos de mi yo de hace ya casi 10 años, pero fue muy lindo conectar con esa pequeña yo que estaba leyendo, esa yo que casi de la edad de Jacobo, cuando empezó a leer estas sagas y estas historias y que empezó a conocer que era la ciencia ficción y empezó a adentrarse en el mundo de la ciencia ficción. Y creo que es uno de esos libros que yo decía que agradezco conocerlo hoy, pero que también me hubiese encantado conocerlo cuando yo era joven, porque es de esas historias que me enganchó al mundo de la ciencia ficción, que me enganchó al mundo de la lectura, y por eso te agradezco, Javi. Porque son sentimientos que cuando uno le nacen como lector, cuando uno reconecta, es precioso. Porque muchas veces decían que la lectura es un arte mágico, pero la lectura también es mágica, y reconectar con esos sentimientos siempre es importante. Y por eso te agradezco, porque claro, reconecté además, no solo por el momento, sino como que en tu caso, por ejemplo, decías que leías y también escribías. A mí mi mamá, que por cierto está entre el público, mi mamá no me compraba libros cuando estaba estudiando, porque yo no hacía los trabajos por estar leyendo, porque yo empezaba a leer y no soltaba el libro. Y creo que ese tipo de sentimientos, y cuando uno se engancha con los libros de esta forma, es muy importante. Por eso te quiero felicitar, porque además hay algo que uno no entiende de los libros a veces cuando los escribí, y eso lo aprendí muchísimo en el pregrado, y fue que uno tiene 2 puntos. Cuando escribe cuentos, están los 100 metros planos, y tienes que dar toda tu energía para lograrlo todo en un corto plazo, pero cuando estás con una novela, estás en una maratón, y tienes que ir gestionando tu energía, tu fuerza. Y creo que en este caso con una novela, creo que cuando uno se aventura a escribir una novela, sabe cuán largo es cada página. Y creo que te felicito además porque nos enganchas en cada página. Y aquí ya conectando con todo esto, con lo que estábamos hablando, quiero empezar preguntándote por esas lecturas precisamente que a ti te llevaron a este mundo. Por esas lecturas, porque claro, yo reconocí algunas cuando mencionabas El Anillo Único, era como, por Dios, voy a hablar con alguien que también leyó algo de Tolkien y que sabe todo esto, que hablamos del Anillo Único, del Hobbit, y vamos a poder hablar de dragones. Entonces es algo maravilloso, pero quiero saber también por tus lecturas, por esas influencias que has tenido a lo largo de tu vida lectora y que te llevaron a este libro. Bueno, muchas gracias. Todo eso que me dicen es muy bonito, y saber que es como que engancha, pues es uno de los principales objetivos del libro también. Bueno, sobre mis lecturas, yo desde muy chiquito leía mucho, ciencia ficción y fantasía sobre todo. Pues El Señor de los Anillos sí fue muy importante también, pero yo creería que de los principales era sobre autores, sobre todo yo pondría como a Julio Verne, a pues, J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, y a Michael Ende. Esos son como los 3 que yo siempre referencio, porque digamos La Historia Sin Fin, que fue el primer libro que leí, o bueno, que me leyeron, porque en ese momento no sabía leer, pero mis papás me lo leyeron, pues me impactó mucho, y mucho del mensaje de este libro tiene mucho que ver con el mensaje que tenía ese libro cuando lo leímos, y pues me impactó mucho. Y también más adelante con Momo y otras lecturas me gustaron mucho, y siempre creo que el proceso de lectura es muy enriquecedor para escribir, pero que es muy parecido además, porque es básicamente como la misma, esa como emoción de la que ya hablaba al escribir, es muy parecida a la que siento al leer. Entonces es como la misma alegría, solo que con la diferencia de que al escribir hay como más control y
como que esa alegría se puede explotar más a cada página y se puede cambiar el rumbo de la historia y se puede hacer cosas raras con los personajes y pues esa es como la mayor alegría que poder escribir un libro. Pero entonces la lectura sí fue esencial en ese proceso y desde muy pequeño me gusta mucho leer. Es muy lindo lo que mencionas de cuando nuestros papás nos leen. Creo que eso también es una conexión y creo que los libros nos conectan los unos a los otros. Acá yo creo que puedo decir como alguno, mira, o sea, yo digo, alguno es fan de Star Wars, o sea, lo sé, y alguno va a ser fan de Star Wars, alguno también ha de ser fan de Tolkien, también de la historia sin fin, no sé, de ciencia ficción, y creo que es lo tierno que los libros nos conectan y los libros también son nuestro refugio, no solo al leerlos, sino al escribirlos. Y creo que aquí ya metiéndome un poco con el personaje de Lud, tú tenías esto presente con tu personaje, porque al principio su refugio son los libros, y él lo menciona, y lo gracioso es que no son solo los libros de literatura, también los de matemáticas. Y creo que con eso también rompemos con la idea de es que solo tengo que leer esto, solo tengo que llegar a esto, y también que solo la ficción es divertida, sino que yo también soy del grupo de los que aman las matemáticas. Por si acaso, yo leí Curioso Incidente del Perro a Medianoche y eso viene con un problema de matemáticas y lo solucioné. Eso es importante, por eso para mí estas referencias fueron muy importantes. Pero creo que es importante que hablemos de este personaje y de esa faceta del personaje, no solo por los libros, sino también por salirse de esa variante de no solo me gusta la literatura, sino también me gusta el mundo de las matemáticas y eso está bien. Bueno, sí, eso es algo muy importante al principio del libro del personaje. Igual, digamos, el tipo de lecturas que Luderich hacía le daban placeres diferentes y obviamente como alegrías diferentes, pero todas eran igual de válidas para el personaje, y eso sí es exactamente como lo que estabas diciendo, de que no necesariamente tiene que ser literatura, y también lo que hablábamos con la profe ahorita, en cualquier actividad diaria se puede conseguir esa sensación, que más adelante esa sensación también se habla en el libro en forma de un concepto ya concreto, de un objeto que aparece en el libro, pero bueno. Tiene que leerlo para saberlo. Exacto. Pero entonces sí, el comienzo del personaje es muy importante por eso, porque comienza, pues obviamente, hoy también en los de literatura, pero los de matemática le daban como un escudito especial por la situación difícil que estaba viviendo en ese momento. Y más adelante pues eso igual se va transformando, van apareciendo nuevos factores, pero igual siempre eso queda en el fondo como un poco del mensaje del libro. Bien. Sí, además tenemos que saber que, por ejemplo, buscar historias sobre Arquímedes también son cosas de casi detectives, o sea, uno lo busca y es uno de los detectives primigenios, solo para que sepan. Pero además creo que, bueno, tengo dos cosas acá que preguntarte, y una va también directo al personaje y es a los nombres, porque todo el tiempo hay juegos de palabras con los nombres, o sea, empezando por el título del libro, empezando por el nombre del personaje, también las dimensiones, no quiero entrar mucho en eso, aunque me recordaba mucho como que cuando uno ya empieza a entrar en el mundo adulto, casi los cuadros de Excel, cuando uno empieza a intentar jugar con esas variantes, y además también con los ángulos, o sea, yo me imaginaba todo eso relacionado con las matemáticas. Y también, por ejemplo, cuando empiezas a meterte con los chistes de los nombres de los personajes, de su nombre gigante, pero puedes decirme así, su nombre gigante, pero puedes decirme así. Entonces, claro, es cuando uno empieza a buscar la identidad. Quiero preguntarte primero del nombre y ya luego sigo con esto de la identidad. ¿Por qué estos nombres y cómo se te ocurrían esos nombres? Porque además eran muy difíciles. Los nombres son de las cosas más que yo creo que son más características del libro para mí, y pues empezando por el protagonista, sí, Luderich y Redul fue como la primera como palabra que se me vino a la mente. Obviamente al principio no lo tenía pensado como si fuera un espejo, sino que simplemente tenía el nombre Luderich. Y bueno, yo antes había escrito 2 libros, pero no fueron publicados, que se llamaban Cae la Oscuridad y Viaje al Dargo Sush, que en esos también hacía como nombres, sí, como diferentes, como raros. Y algo que me gustó de Luderich es que, digamos, cuando lo busqué en Google no aparece absolutamente nada. Entonces desde ahí Hay que comprar el dominio. Solo por si acaso, hay que comprar el dominio. Y entonces eso me gustó mucho, y desde ese momento supe que sí, como que ese era mi personaje, ese era mi protagonista, y desde ese momento lo empecé a desarrollar. Luego lo del espejo tiene mucho que ver con la historia,
hay unos personajes que juegan con eso también, y creo que es de lo que más me dio sí, alegría y risa a través del proceso de escritura del libro. Incluso pues la saga, que son de 7 libros que tengo planeado de escribir, pues va a tener el nombre del protagonista, porque sí fue algo que me marcó bastante. Entonces pues sí, esperemos que siga siendo así en los demás libros también. Me encanta saber que le atiné a esto, porque además era algo que nosotros aprendíamos como la poética, y es como esas características únicas tuyas como autor que dejas en una obra y que empiezas a desarrollar como elemento único en tu obra y que te van a reconocer en adelante por eso. Entonces, para que estén pendientes en los siguientes libros por los nombres. Hay otra cosa, te lo menciono, sobre la identidad, y es porque este personaje también tiene un conflicto de identidad. En la primera parte tiene un gran giro, no les voy a spoilear, tienen que leer el libro, pero también hay una identidad relacionada sobre la amistad y la importancia de la amistad y esas personas que resultan ser nuestros amigos y cómo terminan por tener una influencia en nosotros. Y creo que es aún más importante porque muchas veces en el mundo de la literatura y en general en el mundo, y creo que se conecta un poco con lo que hablaba Vanessa, y es que cuando llegas al mundo adulto te dicen los libros para niños no deben abordar estos temas. Y es muy divertido escuchar que los libros infantiles de toda la ley, cuando ya dices rompes, entonces encuentras libros que tratan la muerte, libros que tratan la pérdida, libros que tratan la soledad. Y creo que muchas veces cuando hablamos de estos libros, y además escritos por jóvenes, creo que dicen no puedes abordar tal tema y te imponen esa idea, y lo que pasa con Ludelich es que rompes eso y entonces le pones una crisis existencial de identidad además, o sea, lo que hablamos comúnmente de esta crisis existencial, la crisis de identidad, pero también lo pones a afrontar la pérdida, la tristeza, el sentirse fuera del lugar, que creo que todos nos hemos sentido fuera del lugar, pero es que además te sientes fuera del lugar no solo en un espacio como el orfanato, sino también cuando te cambian de lugares. Y creo que es importante que hablemos de eso y que lo menciones para quienes nos están acompañando. ¿Cómo fue también para ti escribir esto y qué buscabas con estos personajes? Porque es romper un poco con eso que nos imponen. Bueno, de Ludelich, empezando como por lo de la amistad, sí, eso lo tenía muy claro que iba a ser un componente del principio del libro. Y pues poco a poco se empezaba a ver como más problemas y más como dilemas para Ludelich y así. Pues primero que todo, como para mí personalmente, pues en lo de la amistad sí he tenido pues muchas personas muy importantes, pues de las que están acá, muchos ahora digamos pues del colegio, y mis primos y muchos así como de que son mis más cercanos, y de ahí pues sí, yo creo que de ahí ya sí conozco cómo es ese sentimiento de amistad. Ya poco a poco lo que se fue desarrollando en el libro era más del personaje, digamos, o sea, yo no he vivido pues nada parecido, remotamente parecido a lo que está en el libro, ni con la personalidad de ese personaje, pero sí lo que traté de imaginar es cómo sería en ese sentido, en ese caso lo que pasaría con Ludelich, y eso lo hice justamente como para tratar de alejarme de lo que normalmente como se tiene pensado, igual en mi experiencia personal, alejarme también un poco de eso, como ir explorando el personaje poco a poco. Y lo que pasa con Ludelich es que da muchísimas vueltas a lo largo del libro, pero al final vuelve como a su esencia, como a el punto central de Ludelich en la parte final del libro, que igual sí es importante para que la lean. Y pues acá los estamos dejando enganchados con el libro, es eso. O sea, no spoilers, pero muchos enganchos para que lo lean. Ya para ir cerrando mis preguntas, quiero preguntarte sobre por qué apostarle a la fantasía, porque también de los creadores de los libros para niños no pueden tener temas difíciles, llegan los creadores de la literatura fantástica, es un género B, entonces no le apostamos mucho, y cuando hablamos de ciencia ficción, entonces es la que está dejada al lado, que como la que la dejamos en el rinconcito y nos cae bien de vez en cuando, pero nosotros somos de los que le apostamos a la ciencia ficción y los que creemos en estos mundos paralelos, además que no aborda solo una faceta, o sea, solo por si acaso acá en datos ñoños de la ciencia ficción, en el libro no solo se abordan mundos paralelos y mundos posapocalípticos, que eran lo que veíamos en el tráiler, también se desarrollan monstruos, aliens, y, o sea, todas las variables, o sea, de las variables que pueden abordar, abordan muchísimas. Entonces creo que solo les dejo esas pocas para que vayan quedando enganchados,
pero no abordaste una sola faceta de la ciencia ficción, sino también hay una cosa nueva que se llama Green Punk, que incluso llegaste a abordarla ahí, que es precisamente el mundo después de qué pasa con las cosas ambientales y posapocalípticas. Entonces creo que abordaste demasiadas partes de la ciencia ficción, de la literatura fantástica, porque además también hay una parte de terror. O sea, yo sentí que tenía una parte de terror, incluso me acordé también un poco de mis lecturas de una serie de eventos desafortunados que uno era como, Dios santo, esto va a salir mal, esto va a salir mal. Y como que uno se asustaba en el libro y también se lamentaba y podía que pasara porque además juegas con el lector todo el tiempo. Pero es esa apuesta por muchas variables de la ciencia ficción, de la fantasía, y quiero preguntarte precisamente por qué. Más allá, yo sé que uno lo influye en sus lecturas, pero sé que siempre hay un germen de uno como escritor por el apostarle a estas cosas. Bueno, yo en todos mis escritos siempre he sido así como, no le he puesto mucho como a, no sé, casos reales o cosas así, sino incluso más fantasiosos, más de la ciencia ficción, porque, no sé, es como, no sé, o sea, para mí como que cada arte tiene como la función de sacarte a uno de la vida que estás teniendo. Entonces, digamos, no sé, cuando alguien escucha una música, pues no puede saber una historia concreta de una pieza musical ni de un baile, simplemente es un sentimiento que te está haciendo y que te está sacando por completo del momento que estás viviendo. Y pues digamos, la ciencia ficción y la fantasía para mí ha sido pues eso básicamente, porque lo que me ha dado mayor alegría siempre es tratar de salirse de ese mundo real e imaginarse toda una historia y todo un universo más adelante también, del que se puedan desprender personajes e historias y que uno de alguna manera pueda jugar con ellos. Y me gusta muchísimo jugar con esa forma de sacar a los lectores de lo que está pasando en el mundo real. Eso sería lo que más me gusta de ese género. Muchas gracias, Jacobo, por todas estas respuestas, por sembrarnos estas preguntas. Y bueno, yo también creo, por si acaso la aclaración es que hablamos de la ciencia ficción del mundo, ¿qué pasaría si? Y lo importante ahí es que la ciencia ficción precisamente siempre se basa en eso. Tú mencionabas a Verne, y Verne es uno de los ejemplos de esos autores que vio el futuro. Entonces, qué lindo poder descubrir. Miren, acabo de encontrar un apartado en este libro que les confieso me está gustando mucho. Es un apartado que además creo me puede ayudar a entender dónde está Luderich. Les leeré, si les parece. Mi nombre es Luderich Siderul, del que hablábamos. Nunca he entendido por qué tengo ese nombre. No significa nada en particular. No es un nombre bíblico, ninguna celebridad lo tiene tampoco, y sin embargo, es mi nombre. Ay. Perdón. Continúo, perdón. Mi apellido no creo que exista, o al menos no me han revelado el real. El apellido es una astuta extensión del nombre, un acompañante ideal, un buen compañero. Algo que define de dónde vienes y a dónde irás a parar. Si tus raíces son de guerreros furiosos, finos, intelectuales o simplemente personas normales. En el trabajo te llamarán por tu apellido. Al escribir tu nombre, lo harán con tu apellido. Tu apellido siempre te acompañará en las buenas y en las malas. Tendrás que cargar con el peso de tu pasado y hacer brillar su honor para el futuro durante toda tu vida, para luego seguir transfiriéndolo y expandirlo como una plaga, mezclándolo con otros apellidos y otros nombres y así inmortalizarlo. Lo que hizo el orfanato no fue brindarme un apellido, sino juntar un montón de sílabas con vocales y consonantes elegantes y formar palabras sin sentido, ni pasado ni destino, al juntarlas con mi nombre. Bueno, muchas gracias por permitirme. Gracias a ustedes.
Gracias porque me han dado una información muy importante. Y creo que con esto puedo encontrar a Luderich. Muchas gracias. Gracias. Bueno, les quiero confesar que estoy un poco impactado, porque no todos los días uno se da cuenta que uno es producto de la imaginación de un niño. Ni que tu historia está escrita en este libro, Luderich Siderul Interdimensional. Bueno, los tengo que dejar antes de que venga mi otro yo y me capture. Adiós. Bueno, pues sí, podemos. Vale, entonces yo creo que ya nos falta una cosa, no sé si quieras leer, si escuchamos de tu voz algún apartado, me parecería importante. No sé si quieres leer un pedacito, les presto mi libro está autografiado, solo por si acaso no es por alardear. Si nos lees un apartado antes de irnos. Vale, listo. Bueno, mientras Jacobo busca el apartado, quiero agradecer a Vanessa, a Jacobo por la invitación, también Vanessa por las preguntas, por todo lo que pudimos escuchar también desde tu voz como docente, a ustedes que nos acompañaron. Los invitamos a leer Luderich, no me atrevería a decir el apellido porque es muy difícil, o sea, es de los apellidos difíciles. Pero creo que es una gran invitación a que conozcan a Jaco como autor, conozcan esta historia, se conecten con estas historias de ciencia ficción. Y en serio, mil gracias por acompañarnos en este espacio, gracias al Fondo por permitirnos estar acá. Y Jaco, te escuchamos. Bueno, voy a leer la primera parte, la que inicia en el capítulo 1. Bueno. Y cuando desperté seguía oscuro, no veía mi mano ni mis pies. Pensé que sería todavía muy temprano porque no se escuchaba voz alguna. Intenté seguir durmiendo, pero por más que lo hice, contando ovejitas o haciendo mi mente, no lo logré. Me quedé mirando hacia el techo en la penumbra de aquella habitación. Muchas veces me había pasado ya, que entre el sueño de mis pesadillas y terrores internos, no lograba conciliar el sueño. Sentía los labios secos como hojas marchitas y la garganta no me paraba de arder. Decidí levantarme. Apoyada forzosamente en mis manos, me incorporé, pero me pegué fuertemente en la cabeza con el camarote de arriba. ¡Auch!, chillé. Me apresuré a buscar en el cajón de al lado un poco de pomada, pero estaba vacío. Lo primero que se me vino a la cabeza fue no robar. Al sentir el viento hacer a las cortinas moverse de forma enérgica, fomenté esta teoría. Sin embargo, me di cuenta de que el ladrón debía ser demasiado cauteloso, porque había más de 30 guardias afuera, por si alguno de nosotros hacía alguna tontería, y los había evadido a todos. Además, normalmente los orfanatos no eran un destino muy frecuentado por los ladrones, así que me tranquilicé y cerré las ventanas, abiertas de par en par. Recordé que tenía sed y me dirigí a la cocina para beber un vaso de leche. Aunque traté de hacer silencio, me fue imposible. Mientras avanzaba, el piso crujía escandalosamente. Las paredes soltaban polvo y temblaban como los vagones del tren que mató a mis padres. La arquitectura de este lugar era pésima en todo sentido. Desde sus vigas y columnas hasta sus bases mismas eran débiles y mal edificadas. La tenue luz de mi linterna me hacía sumir en mis pesadillas y sueños más profundos. Y a la vez me empapaba de un miedo tan real como el momento en que Neil Armstrong pisó la luna. El pasillo se achicaba y se achicaba, cada vez más estrecho, y parecía como si nunca fuera a terminar, hasta que sentí el dolor de mi nariz golpeándose contra una puerta de manijadero. Detrás escuché unos susurros, eran dos voces. Apagué la linterna de inmediato y decidí regresar a la cama. Pero, al oír un poco la conversación, supe que no eran guardias de seguridad ni profesores. Acerqué mi oído a la puerta y logré percibir algunas frases de lo que decía. No podemos hacer esto, Milton. Piénsalo bien, por todo lo que hemos trabajado, hemos luchado. Debemos cumplir con nuestro objetivo, nuestro deber. Te aseguro que el sufrimiento acabará. Podremos al fin tener una retribución de tantos años de dolor y angustia por lo que hemos pasado. Pero es que acaso no lo entiendes, por mucho que hayamos pasado, es imposible vengarnos de él. Recuerda que el tiempo es relativo en las diferentes... Que no, ya basta, llegamos hasta aquí por un motivo y lo cumpliremos. No podemos saber si tus teorías son ciertas o no, debemos intentar. Rey, sabes que esto podría causarle daño a más gente, no podemos permitirnos eso. Los susurros cesaron por unos momentos y luego la voz volvió a escucharse.
No hay nada que discutir ahora. Nuestro plan es como los números. ¿En qué sentido? Los números nunca fallan. Por favor, Rey, ¿en qué serio no crees que esto pueda llegar a...? Cierra la boca, nos van a descubrir, dijo finalmente y se hizo el silencio. Esperé unos segundos más con la mano en la chapa de la puerta. Mis ojos no se acostumbraron del todo a la oscuridad, así que el único sentido que tenía para tratar de percibir lo que estaba pasando a mi alrededor era el oído. Me esforcé un poco más y escuché pisadas, un leve traqueteo y de pronto un ruido que superaba con creces a los demás. Un remolino de escarcha brillante. Luego otra puerta se abrió y la luz de la cocina se prendió, saliendo un pequeño hilo brillante de la chapa de la puerta. Tuve miedo. Debí advertir a alguien de los ladrones, pues ahora estaba seguro de que lo era. Pero en ese momento la puerta se abrió y la brillante luz amarillenta cayó sobre mis ojos, iluminándome la cara. Y sin embargo, dentro de la cocina no había ladrones ni escarcha brillante. Solo mi amigo Julio sosteniendo un vaso de leche en la mano. Yo quería agradecerles a todos por estar acá, a Jacobo, a su familia por invitarme, a Natalia por estar acá y compartir hoy este espacio. Me encanta conocerte y pues creo que nos vamos llenos de energía azul. Los que no sepan de qué estamos hablando tienen mucho que explorar todavía en el libro. Tienen 689 páginas para explorar, tienen el sitio web del Universo Luderis y bueno, muchas cosas por cambiar y por hacer posibles. La creatividad y la imaginación son la puerta. Gracias, Jacobo, por invitarme y por hacernos parte de eso. Y gracias por Luderis Ciredul, interdimensional. No, pues yo quería en serio agradecer muchísimo a todos los que vinieron, a Natalia, a Vanessa. Pues este fue un espacio muy bonito que me gustó mucho y pues el libro ha tenido un muy buen recibimiento por quienes lo han leído y quienes lo han recibido. Entonces les agradezco mucho a esas personas que han enviado mensajes de apoyo, porque este es, sí, como decía la profe, un viaje que apenas comienza del Universo Luderi. Y en el trailer, como decíamos, que iban a haber 6 libros más, en total van a ser 7 de una saga sobre este libro. Y pues esos van a ir saliendo poco a poco para que todos estén muy pendientes. Entonces están invitadísimos a leer esta aventura. Muchas gracias por todo y pues sí, gracias.